Cuando se habla de religión, se hace referencia a la forma en que las personas experimentan y expresan su relación con lo divino o sagrado. Incluye creencias, prácticas, rituales y valores que conforman la relación espiritual de un individuo. La Real Academia Española define religión como el conjunto de creencias o dogmas acerca de alguna divinidad, de sentimientos de veneración, de devoción, de temor hacia ella y que establece normas morales para la conducta individual y social. La definición de religión conecta al hombre a una entidad superior de la cual se siente dependiente. Por lo tanto, una persona religiosa es aquella que practica las creencias o dogmas acerca de una divinidad a quien rinde devoción, veneración y se rige por normas morales para la conducta individual y social. Incluso, muchos son religiosos de su propio carácter, de sus decisiones o perspectivas en las cuales cree. Considerando la definición de religión, es importante tener la seguridad de que nuestra relación con dicha entidad superior es la correcta y no simplemente una religiosidad, sobre todo cuando involucramos aspectos que tienen que ver con la salvación y vida eterna o con la vida después de la muerte. Veamos un ejemplo para comprender más sobre la religiosidad y la relación con Dios a través de Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 25, se relata el encuentro del apóstol Pablo con los habitantes de la ciudad de Atenas, quienes tenían muchos dioses a los cuales rendían culto, devoción o veneración. Dice la Biblia que el espíritu del apóstol Pablo se enardecía o se exasperaba, se irritaba, viendo a las personas entregadas a la idolatría. Los atenienses se acercaron a escuchar al apóstol Pablo, quizás por curiosidad o porque querían oír más de nuevos dioses, ya que les predicaba de Jesucristo y de la resurrección. Entonces le pidieron que subiera al Areópago. El Areópago es el lugar donde se realizaban juicios y debates sobre asuntos legales y políticos. El apóstol Pablo inicia su discurso diciendo en Hechos 17:22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esta palabra religiosos en el original significa más religiosos que otros. Y el diccionario expositivo Vine define esta palabra religiosos como más supersticioso. Entonces, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, varones atenienses, en todo observo que sois más supersticiosos. La Real Academia Española define superstición como creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Lo que nos quiere decir es que cuando nuestra confianza está puesta en algo o alguien que no es el Dios verdadero, pudiéramos estar cayendo en una religiosidad o superstición. El apóstol Pablo continúa en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Para los atenienses, este Dios no conocido simplemente era un Dios más que adoraban. Este hecho lo aprovecha el apóstol Pablo para hablarles del Dios verdadero y les dice en Hechos 17 del versículo 24 al 29, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando. Esta palabra palpando de forma metafórica significa buscar a Dios. Entonces diría, si en alguna manera buscas a Dios, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata,
o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. El apóstol Pablo utiliza esta oportunidad no tanto para confrontar la religiosidad o supersticiones de los atenienses, sino que aprovecha la situación para llamar su atención para dar una enseñanza del verdadero Dios y el mensaje de la resurrección. Nos muestra cómo en la predicación del Evangelio no se debería abordar a las personas con críticas negativas y juicios ofensivos de sus creencias, sino que convendría estar dispuestos a ver y reconocer en su búsqueda y en su empeño lo que para ellos es justo y sagrado. Y una vez captada su atención, exponer el mensaje de Cristo, el Evangelio de la salvación, tal como aprovecha el apóstol Pablo. En Mateo capítulo 15, de versículo 1 en adelante, vemos un ejemplo donde Jesús expone cómo Dios dio su palabra, sus leyes y mandamientos al pueblo de Israel, pero los escribas y fariseos la habían distorsionado, haciendo de ella una religiosidad con tradiciones y enseñanzas que ponían en el mismo nivel de importancia que la palabra de Dios, a los cuales Jesús les dice en Mateo capítulo 15, versículo 6, parte B: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Esta palabra tradición en el original significa enseñanza, doctrina. En otras palabras, lo que le está diciendo es que invalidan el mandamiento de Dios por sus enseñanzas, doctrinas o religiosidad. Este es el peligro cuando personas o líderes religiosos cruzan la línea de la verdadera enseñanza y exponen sus propias ideas o experiencias. Por eso Jesús les dice en Mateo 15, versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El apóstol Pablo lo enseña así en Tito 1, 13 al 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Con estos dos ejemplos podemos ver la cantidad de similitudes a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas viven con su fe puesta en una religión, adorando o venerando a personas, imágenes, dioses o a la naturaleza misma, pero están alejados del Dios verdadero? Pero la misericordia de Dios es muy grande. Por eso el apóstol Pablo resalta en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea, por Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La pregunta es, ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿En un ídolo? ¿En una imagen? ¿En un Dios? ¿En un líder religioso? ¿En una religión? ¿O en ti mismo? En este sentido, el llamado es en Hechos 26, versículo 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, ¿cómo librarnos de estar viviendo o practicando una religiosidad? A través de los principios y las verdades que encontramos en la Biblia, para aplicarlos en nuestra vida mediante la fe y la obediencia, aplicando la palabra de Dios tal como fue enseñada por Jesús y sus discípulos, sin adulterar, para lo cual podemos cuestionar lo que nos han enseñado a través de las Sagradas Escrituras y pedir a Dios nos dé entendimiento y sabiduría para encontrar lo que Él quiere para nosotros. O acércate a una iglesia cristiana donde se enseñe la Biblia y busca se aclaren tus dudas, no con ideas humanas, sino con lo que Dios tiene establecido en su palabra, para que sigas al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto existe, y no estés viviendo una religiosidad o una superstición. Te dejo dos enlaces, uno un video sobre cómo estudiar la Biblia y otro sobre mi confianza está en Dios. Te invito a compartir este canal como un medio para llevar el Evangelio de Cristo y difundir su palabra. Dios te bendiga, nos vemos en una siguiente oportunidad.